Muchas gracias, Pilar. Ahora la doctora Reyes Maestro del Hospital Río Carrión de Valencia. El turno de preguntas será después de la última ponencia. Bueno, muy buenos días a todos. Yo vengo a hablar de esas patologías afines. Yo me salgo un poquito de la distrofia vesical, que es lo que hemos estado escuchando hasta ahora, para hablaros de una patología que es la cloaca persistente. Yo trabajo en un hospital que es el de Valencia. Llevamos con la unidad de suelo pélvico unos casi 4 años y en nuestro equipo están también los fisioterapeutas. Me gustaría deciros que nuestra experiencia es vasta y extensa en este mundo, pero no lo es. En nuestro caso hemos tratado solamente 2 malformaciones anorrectales, siendo una de ellas una cloaca persistente, que es pues, el motivo por el que estoy hoy aquí y os lo agradezco que me hayáis invitado. Los resultados tampoco han sido tan buenos como en el caso que nos ha presentado la doctora Bermejo, pero sí me parece que la rehabilitación del suelo pélvico es un arma más a tener en cuenta que nos puede ayudar en esta y en otras patologías como las malformaciones anorrectales, y quiero dejaros claras 4 cosas muy puntuales que nos pueden venir bien. La cloaca persistente es también una anomalía congénita en la cual lo que ocurre es que los conductos reproductor, intestinal y urinario desembocan en un conducto común. Normalmente esto se produce alrededor de la 4ª semana de gestación por el defecto de formación de un tabique urorectal, que sería este. Este sería un esquema de la formación normal de una cloaca. Cuando hay una alteración en la formación de este tabique urorectal, ¿qué es lo que ocurre? Que el seno urogenital anterior y el recto posterior confluyen en un mismo conducto, con las anomalías que eso conlleva. La incidencia, como bien sabéis todos, es rara, porque supone aproximadamente un caso de entre 20.000 y 50.000 recién nacidos. Normalmente, cuando hay que sospecharlo en un recién nacido femenino, en el cual vemos un ano imperforado acompañado de unos genitales de aspecto pequeño, en el cual la separación de los labios va a revelar un orificio perineal único. Normalmente la cloaca se clasifica en función de la longitud de ese canal común, y eso va a tener unas implicaciones muy importantes en cuanto al nivel quirúrgico como de pronóstico funcional. El canal común puede ser menor a los 3 centímetros o mayor a los 3 centímetros. Si además este canal común es un canal común estrecho, puede provocar una obstrucción urinaria o un acúmulo de secreciones vaginales que da lugar a esto, que es un hidrocolpos, es una dilatación de la cavidad vaginal, que a su vez puede ser también una causa de obstrucción urinaria. Además, algunos pacientes asocian duplicidad de los órganos internos ginecológicos, bien vaginal o uterino. Como os decía, la cloaca persistente es una de las malformaciones anorrectales raras pero más complejas a las que nos podemos enfrentar. Supone aproximadamente un 10% de estas malformaciones anorrectales. Los factores pronósticos que más nos importan a nosotros son características del sacro, calidad de los músculos perineales, después principalmente del abordaje quirúrgico, y la longitud del canal común. Cuando la longitud del canal común es menor a los 3 centímetros, como os podéis imaginar, el pronóstico funcional va a ser mejor. Normalmente las malformaciones anorrectales más bajas, al igual que las cloacas con canales más bajos, pueden tener más porcentajes de estreñimiento asociados, mientras que, por el contrario, las cloacas con canales comunes mayores a los 3 centímetros van a tener más problemas de incontinencia urinaria, de incontinencia fecal, de anomalías en el tracto ginecológico con duplicidad uterina o vaginal y peores, lógicamente, pronósticos funcionales. Con el permiso de las cirujanas aquí presentes, solamente deciros que esta longitud del canal común también va a tener diferentes abordajes quirúrgicos, y si en algo me equivoco luego me corregís, si no os importa. Normalmente esta es una cirugía precoz que se suele realizar en las primeras 48 horas de vida y suele precisar una colostomía a nivel del sigma, normalmente de cabos separados. Cuando se decide un abordaje quirúrgico posterior, la cloaca y la longitud de esa cloaca va a determinar si se hace una técnica quirúrgica u otra. Normalmente las más cortitas se pueden beneficiar de una técnica quirúrgica, que es la anoplastia sagital posterior, que permite en un mismo abordaje quirúrgico intervenir sobre el conducto urinario, el ginecológico y el intestinal, con la mejor preservación de estructuras musculares que luego a nosotros nos va a interesar. ¿Cuál es el problema? Que normalmente
cloacas con malformaciones importantes, canales bastante largos, no suelen poder tratarse con estas técnicas y van a necesitar muchas más intervenciones en diferentes tiempos, normalmente con otros resultados peores. Pueden necesitar generalmente un abordaje abdominal, reimplantar uréteres, reconstruir o cerrar ese cuello vesical, drenar ese hidrocolpos, esa dilatación vaginal para evitar esa obstrucción vesical, o hacer una vesicostomía o una cistostomía suprapúbica para facilitar esa salida de la orina. Y yo me planteé cuando vi este caso, vale, ¿con qué nos encontramos con estos pacientes? Normalmente son seguidos en unidades de referencia que tienen una casuística bastante elevada, vamos a decir, y conocen más o menos el abordaje que tienen que realizar, pero yo me planteaba qué es lo que pasa con estos pacientes a largo plazo, cuando llegan a la adolescencia y a la edad adulta, con qué porcentajes de continencia y con qué problemas nos encontramos principalmente en la esfera anorrectal y urológica. Estos son dos estudios de los poquitos que existen de resultados funcionales a largo plazo en pacientes operados con una cloaca persistente. En el de la izquierda es un estudio bastante más amplio que abarca más de 300 pacientes y el de la derecha se caracteriza porque, aunque es un estudio mucho más pequeñito, habla de los resultados en pacientes en la edad adolescente y adulta, porque si por algo se caracterizan estos pacientes es que tienen un pronóstico de vida muy largo. Son pacientes que tienen una esperanza de vida prácticamente normal, por lo tanto tenemos que tener en cuenta en qué calidad van a llegar a esa edad adulta. Como podéis ver aquí, en cuanto a la continencia fecal, parece que aproximadamente la mitad de los pacientes llegan a ser continentes. El empleo, por ejemplo, de laxantes parece que disminuye de cuando son más pequeños a cuando son más mayores. El soiling, que es el manchado de la ropa interior que muchas veces ocurre de manera involuntaria, parece que también mejora con el paso de los años, siendo muchas veces frecuente tener un estreñimiento asociado a una incontinencia fecal, siendo también bastante frecuente que sean pacientes que necesiten unos enemas programados una vez a la semana, una vez cada 15 días, o incluso llegar a tener una colostomía. En cuanto a la función urológica, parece que también aproximadamente el 50% pueden llegar a alcanzar una continencia urinaria. Los cateterismos intermitentes, así como las derivaciones urinarias, son muy frecuentes, principalmente los cateterismos. Y la incontinencia urinaria, aquí hay unos porcentajes que varían bastante. En unos hablan de un 23%, como podéis ver aquí, y en este estudio, que está más enfocado a la edad más adulta, tenemos unos porcentajes que varían mucho, pues del 15% al 80%, sin olvidarnos de esto, ¿vale? Los porcentajes de fallo renal. Esto es el principal factor que hay que monitorizar en estos pacientes a largo plazo, porque es lo que les puede alterar más su pronóstico de vida. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos dos estudios? Parece, o da la sensación, de que el porcentaje de continencia fecal en adolescentes y adultos es mayor que en niños, principalmente ya que son pacientes que se van conociendo más con el paso de los años, tienen más control en sus hábitos, en su alimentación, y eso les permite tener porcentajes de continencia fecal mayores. Es muy importante tratar el estreñimiento, primero porque muchas veces se encuentra asociado a la incontinencia y porque puede ser un factor de riesgo que agrave esa incontinencia. La continencia urinaria parece que no sufre tantas modificaciones en la edad adulta. Es muy importante, es fundamental monitorizar esta función renal por el riesgo de deterioro que tienen a lo largo de los años. Y lo que sí que tenemos muy claro es que faltan estudios, como es lógico, que hablen de los resultados a largo plazo en estos pacientes. Y ahora vamos a hablar de esto, sin querer tampoco superponerme mucho a lo que ha comentado antes la doctora Bermejo y lo que nos van a contar después. Deciros 4 cosas clave y principalmente las 3 técnicas que yo considero ahora más importantes para reeducar a estos pacientes. Hay que tener muy claro esto. Normalmente no se tratan niños con este tipo de disfunciones por debajo de los 6 años. Se supone que ya cuando alcanzan la edad de los 6 años tienen un control, vamos a decir una madurez suficiente como para poder empezar a trabajar. Es fundamental que tanto los niños como la familia estén motivados. Yo creo que estos niños están acostumbrados como nadie al ambiente hospitalario. Normalmente esta motivación siempre la tenemos con nosotros y son familias muy dispuestas, con lo cual yo hasta ahora, los poquitos casos como los que me he encontrado, la colaboración no ha supuesto ningún problema. Existen muchas técnicas reeducativas dentro de la rehabilitación del suelo pélvico, pero de la que yo, o de las 3 de las aplicaciones que yo os voy a hablar ahora mismo, es el biofeedback, de la educación miccional y defecatoria y del tibial posterior.
Lo primero que hacemos cuando nosotros nos llega un paciente a una consulta de suelo pélvico, bien tenga una malformación o no, es valorar mediante un calendario miccional y un diario defecatorio la frecuencia con la que acuden al baño. Este que tenéis aquí a la izquierda, este es el diario miccional que está validado por la Sociedad Española de Urología. Esto consiste en un cuestionario de 3 días seguidos en el cual le pedimos a los padres que registren la cantidad de líquido que ingieren a lo largo del día, el número de veces que van al baño y el volumen que orinan cada vez que van al baño, el grado de urgencia que ellos tienen, si se asocia a una incontinencia o no, si entre micción y micción tienen algún escape de orina y si ha sido o no de urgencia o de esfuerzo, y si han precisado un cambio de compresa, ropa interior o ropa. En el diario defecatorio normalmente utilizamos diarios de 31 días, en los cuales registramos la consistencia de la deposición y si han tenido fugas, de qué tipo han sido esas fugas. Cuando hablamos de la edad infantil y de la edad pediátrica, existen unos diarios que nos combinan un poquito las dos facetas, tanto la urológica como la intestinal, y en ellos podemos registrar a la vez las dos cosas, tanto la parte urológica como la intestinal. Esto es fundamental, los diarios nos aportan muchísimo, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de estos pacientes. Y aquí probablemente estemos, yo creo que ante la diapositiva más importante, porque las técnicas de reeducación y de rehabilitación del suelo pélvico en estos pacientes a veces funcionan y a veces no. Y esta es una de las cosas que más les van a funcionar, es la educación, como bien sabéis. Lo primero, como ya hemos dicho, en los diarios vigilar la ingesta hídrica que tienen, verificar si han hecho o no caca, porque no te puedes fiar solo de lo que te dicen, muchas veces va a haber que verificarlo, y el número de veces que han ido al baño. Mucho cuidado con la alimentación, como os he dicho, evitar el estreñimiento en estos pacientes es fundamental, con sus cuidados dietéticos, su actividad física. Normalmente esto es algo que la familia ya está muy entrenada, pero si no lo está, hay que avisarles de esto. Otra cosa muy importante es la postura en el váter. Esta que veis aquí sería una postura incorrecta para un niño, esto es un váter que no es adecuado, para él es un váter muy grande. Cuando nosotros queremos una postura adecuada para evacuar, tanto para la micción como para la defecación en un niño, tenemos que tener, lo primero, un apoyo en los pies, no podemos estar con los pies colgando. Tenemos que tener normalmente las rodillas por encima de las caderas para facilitar la evacuación, por ejemplo en el caso de la deposición, y la postura de la columna tiene que estar un poquito elongada. A su vez la respiración también es importante. Esto es fundamental que las familias lo sepan. No solo para los niños, para los adultos también. Es muy importante respetar la frecuencia miccional del niño siempre que sea normal. Eso de vamos a hacer un pis que vamos a salir de casa no es lo más habitual, pero en todo tipo de edad infantil y en todo tipo de niños. Salvo que tengamos una forma poliacuria, que es el niño que va, como bien hemos visto antes, cada 30 minutos al baño, en el cual tendremos que darles consejos para espaciar las micciones cada día un poquito más, o las formas retencionistas, que son los niños que pueden estar 6-7 horas sin ir al baño en condiciones normales, que habrá que programarle una serie de micciones para que adquieran un ritmo miccional más normalizado. Muy importante también no aguantar las ganas de ir al baño para hacer deposición. Volvemos al estreñimiento, es muy importante evitar el estreñimiento. Si cuando una persona en condiciones normales nota un deseo defecatorio, en ese momento se olvida de él y no va al baño, lo que muchas veces ocurre es que estas heces ascienden dentro del colon, favorecen su deshidratación y esto hace que cada vez tengamos más dificultad. Esto es importante explicárselo a los niños. Entre la mínima sensación y gana de ir al baño, tienes que ir, estés donde estés. Esto es lo que os decía de la postura para ir al baño. Aquí hay uno de los mecanismos naturales de continencia que tenemos en la esfera no rectal, es este ángulo que veis aquí, el ángulo puborectal. Este es el ángulo ocasionado por un músculo del elevador del ano que lo que hace es generar un ángulo de más o menos 90 grados entre el recto y el canal anal. Cuando nosotros vamos al baño en una posición un poco no fisiológica, lo que ocurre es que este ángulo puborectal sigue siendo de 90 grados, lo que dificulta la salida de las heces. Si nosotros adquirimos una posición más funcional, que sería la clásica de ponerse en cuclillas en el suelo, hacemos que este ángulo puborectal se relaje, favoreciendo esa salida de las heces. Esto lo podemos simular no poniéndonos de cuclillas, pero sí haciendo esto, colocando un alza en los pies que nos eleve las piernas, realizando una elongación de columna y haciendo a su vez una pequeña aspiración para no hacer todo el pujo defecatorio en apnea que llamamos. ¿De acuerdo?
Y el porqué del biofeedback, del que tanto se habla, que tan bueno es. Pues como bien os han explicado antes, dentro del suelo pélvico tenemos unas estructuras músculo-ligamentosas que nos dan sostén a estos órganos pélvicos y que además podemos controlar. Aquí veis, en esta imagen, esto sería un corte sagital en el que veis la vejiga por delante, el útero con la vagina por el medio y el recto por detrás. Como os han comentado antes, hay una serie de estructuras óseas, musculares y ligamentosas que sostienen y que abrazan a estas vísceras. Dentro de este elevador del ano, dentro de esta musculatura que nosotros podemos controlar, se encuentran además alojados el esfínter anal estriado y el esfínter externo de la uretra. Son músculos que podemos controlar. Por eso es tan importante el trabajo de esta musculatura y el trabajo de coordinación de esta musculatura, porque gracias a ese control muscular podremos también tener un control sobre esos esfínteres. Esta que tenéis aquí es una imagen del suelo pélvico desde arriba, desde el pecho. En él podéis ver aquí el conducto uretral, aquí la vagina y aquí el recto. Y veis como el elevador del ano, que es toda esta estructura de aquí, abraza a esos órganos pélvicos y los sujeta. Como bien os han comentado, la faja abdominal es muy importante, la postura es muy importante y hay una serie de músculos que antes se intentaban no trabajar en el biofeedback del suelo pélvico, pero que ahora se ha visto que tienen una sinergia muy positiva y sí nos interesan trabajar de una manera un poquito más específica. El biofeedback, como bien os ha comentado mi compañera, normalmente en niños se utilizan electrodos transcutáneos. Se colocan a los dos lados del núcleo central del perine con una referencia ósea y con ello lo que logramos es que el paciente, cuando hace sus contracciones, pueda ver en una pantalla si está contrayendo, está relajando o qué está haciendo, que se dé cuenta. Es mucho más fácil para él. Nos mejora la conciencia y además nos ayuda a identificar esas sinergias. Este biofeedback se puede hacer tanto con estos electrodos de superficie, como bien os han comentado, con sondas endocavitarios, que normalmente en niños no se aplican salvo algún caso especial. Hay un tipo de biofeedback también visual muy interesante, que es el ecográfico, del que luego yo creo que nos van a hablar, que también puede tener, yo creo, mucho que hacer en los niños por lo poco invasivo que es. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues por ejemplo, en una vejiga que se activa mucho, que va con mucha frecuencia al baño, le podemos enseñar a hacer contracciones cortas, de muy poca duración, que ayudan a inhibir ese músculo de la vejiga que está totalmente activado, como sería ese primer caso. Podemos enseñar al niño a fortalecer esos músculos del suelo pélvico con diferentes gráficas, como os han enseñado, con los dibujitos. Podemos enseñarles a relajar esos músculos, lo cual es muy importante para algunas patologías que veremos ahora. Este biofeedback muscular, ¿qué aplicaciones podría tener en el caso de la cloaca persistente? Por ejemplo, si tenemos asociada una vejiga hiperactiva, que es esta vejiga que va con mucha frecuencia al baño, tiene su utilidad. En una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la incontinencia que se produce con la tos, el estornudo, el salto o el deporte, también por el papel del fortalecimiento. En las infecciones urinarias de repetición también, porque muchas veces estos niños lo que tienen es un defecto de relajación muscular, que hace que no sepan vaciar bien esas vejigas. Dejan residuos miccionales, dejan orina dentro después de haber evacuado y eso favorece las infecciones urinarias de repetición. Por eso es importante enseñarles a relajar. La disinergia vesicosfinteriana es una alteración en la coordinación entre el músculo de la vejiga, el detrusor, y el esfínter de la uretra. Cuando hay una descoordinación de estos dos músculos, no podemos vaciar bien la vejiga. En la incontinencia fecal, que también podremos ver en estas pacientes, por debilidad esfinteriana tiene mucho que hacer, y en el estreñimiento, como os he explicado, normalmente es mucho más complejo, pero puede tener su interés para enseñar a relajar estas estructuras. Y en el biofeedback, ya por último, hablaros de esto. Este es el biofeedback, otro tipo de biofeedback diferente, aplicado en casos de incontinencia fecal y estreñimiento. Muchas veces en estos niños, por toda la patología que conlleva y la cirugía que conlleva, hay una alteración en la sensibilidad rectal y en los reflejos defecatorios. Esto solamente se puede reeducar con un biofeedback en el cual se emplean estas sondas. Estas son unas sondas de presión de doble balón que se colocan a nivel del recto y del ano. Problema, que son sondas endocavitarias. Tenemos que trabajar con esta sonda durante alrededor de 20-30 minutos dentro del paciente. Es muy interesante este tipo de biofeedback, pero quizás en niños, sobre todo en los más pequeños, yo creo que tiene unas implicaciones a veces éticas que habría que hablar muy bien con las familias. Sí tiene mucho interés en la población adulta y en los niños habría que estudiar muy bien cada caso. La neuromodulación del tibial posterior, que os han explicado perfectamente, dentro de la cloaca persistente puede tener interés en
en esta vejiga hiperactiva que hemos comentado, en la incontinencia urinaria de urgencia, que es esa vejiga que no le da tiempo a llegar al baño, que mete las llaves en la puerta de casa y ya no aguanta. En la incontinencia fecal parece que empieza a haber algo de evidencia y en el estreñimiento está todavía en duda. Hay estudios publicados de incontinencia fecal, estreñimiento en niños a los que aplican tibial posterior, pero bueno, esto todavía tiene algo más que estudiarse. Y recordad esto, ya para acabar, muchas de estas patologías anorrectales conllevan una serie de alteraciones vertebrales. Hasta en un 30 o un 50% de los pacientes con una malformación anorrectal presentan anomalías vertebrales, como puede ser una hemivértebra, un hemisacro, una vértebra mariposa y una escoliosis secundaria. Y además de este porcentaje que tienen esas anomalías vertebrales, hasta la mitad de los pacientes pueden tener una alteración medular asociada, en forma de lipoma, de serimomielia o de mielomeningocele. Y esto sí tiene mucha implicación en el control neurológico de estas estructuras, porque os pongo el caso aquí de lo que sería una espina bífida. Lo que todos conocéis como una espina bífida es un defecto de fusión de las estructuras posteriores de las vértebras a nivel de la unión lumbar y sacra. Cuando este defecto de fusión ósea se acompaña de una salida de tejido medular y meninges hacia afuera, suele conllevar una alteración motora, sensitiva y esfinteriana de tronco para abajo. Son niños que pueden tener dificultades para la deambulación, pueden no caminar o no sentir por debajo de la cintura. Y os podréis imaginar que tampoco tienen un control esfinteriano. ¿Por qué os explico esto? Cuando tenemos una alteración medular importante asociada a una malformación anorrectal, es muy probable que nos encontremos ante una vejiga autónoma o automática, es decir, una vejiga que no tiene un control neurológico. Son vejigas que no se pueden reeducar, ¿de acuerdo? Normalmente precisan sondajes bien intermitentes o sondajes permanentes para lograr esa evacuación y una vida social un poco más aceptable. Solamente en lesiones parciales a nivel medular, podemos encontrar un interés en la rehabilitación del suelo pélvico, sobre todo para el control sintomático, ¿de acuerdo? Es muy frecuente que una vejiga neurógena en un paciente con una lesión medular parcial tenga síntomas de hiperactividad. Es una vejiga que va con mucha frecuencia al baño, con mucha urgencia y que se levanta mucho por las noches. En ese paciente el tibial posterior puede tener un interés, o si esa paciente tiene un control muscular parcial, le podemos intentar enseñar con un biofeedback a controlar un poquito mejor esas estructuras, pero siempre un poco entre paréntesis o entre comillas, porque el pronóstico y el resultado aquí no va a ser tan bueno como desearíamos. Y ya para acabar, recordad que gracias a los nuevos abordajes quirúrgicos tendremos una mejor preservación de las estructuras perineales, lo cual a nosotros nos favorece mucho para poder trabajar. La rehabilitación del suelo pélvico yo creo que está quedando bastante claro, es una opción de tratamiento, normalmente no cura, pero es una opción de tratamiento que hay que tener en cuenta. Las alteraciones medulares, como os he comentado, pueden acompañarse de vejigas y de intestinos neurógenos que en pocas ocasiones van a responder adecuadamente a este tratamiento rehabilitador y que es muy importante, sobre todo de cara al estudio y al pronóstico de estos pacientes y a poder mejorar las técnicas, realizar un seguimiento a largo plazo en estos pacientes, no quedarnos los 14 o 16 años, ir más allá para ver en qué estado se encuentran llegadas los 25 y los 30 años. Y ya, acabado el rollo, os doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Descansamos 15 minutitos, ¿vale? Salimos ahí fuera a tomar un café. De frente, en la sala.